Aquí estamos ya con un Robert Baden-Powell que ya dejó de ser una persona desconocida para ser conocida por todo el mundo. Y como tal, causaba montones de expectativas con respecto a todos querían conocerlo. Tal es así que en aquel entonces, para poder ubicarlos allá por el comienzo de 1901, 1902, en el mundo estaba ocurriendo algo nuevo que era la revolución industrial. Y la revolución industrial necesitaba mucha mano de obra. Y lo que estaba sucediendo en Londres en aquel entonces era que las familias, los padres dejaron su vida pastoril de estar en la campiña, allá donde estaban las zonas rurales y demás, para mudarse a las ciudades para conseguir trabajo. Y esto causó el hacinamiento de las ciudades en aquel entonces, y porque todos querían ir a trabajar a las fábricas porque decían que había mayor oportunidades. Pero pasaba algo tremendo con respecto al tema de la familia. La familia estaba contenido en los lugares esos pastoriles porque el padre iba a trabajar, la madre hacía los quehaceres de la casa, pero con la revolución industrial lo que ocurría es que tanto papá como mamá iban a trabajar. Y a los chicos en las ciudades no tenían ya sus parientes y entonces quedaban a la merced de la calle. Y así es, frente a esa necesidad que muchos jóvenes cristianos estaban viendo en aquel entonces, un grupo que pertenecía a la Asociación Cristiana de Jóvenes, con las siglas Young Movement Christian Association, muy conocida en el mundo, hoy en día tal vez ha perdido el rumbo con respecto a la cuestión que tenían en un principio de aunar jóvenes de distintas congregaciones para fortalecerlos y establecer vínculos. Ellos lo entrevistan a Baden-Powell, lo van a ver y le presentan la necesidad de que los chicos estaban en la calle y que había que hacer algo por la juventud de su patria. Eso es lo que le llevan a Baden-Powell. Baden-Powell, en medio de este éxito, de esta fama que había adquirido, él sin embargo era una persona muy sensible y prestó atención. Tenía algo muy especial él para con las personas. Lo vivió en su vida militar, porque él trataba a las personas, más allá de que tenía un rango militar, él los trataba como personas que debían aprender. Tenía eso dentro de su corazón. Entonces, en la charla esta, que es ahí donde se enciende la chispa de esto del movimiento Scout, resulta que Baden-Powell les hace algunas preguntas y ellos, entre algunos de los comentarios, surge esto, de que en las escuelas, el libro Aid to Scouting, si lo recuerdan, Ayudas para la exploración, estaba siendo utilizado como libro de texto en las escuelas. ¿Y por qué? Porque todo el mundo quería saber acerca de quién era Baden-Powell, el héroe. Y entonces lo utilizaban como libro de texto. Entonces Baden-Powell pensó, si un libro escrito para adultos los cautiva y les interesa a los niños, ¿cuánto más uno escrito para ellos? Entonces así es que Baden-Powell toma esta iniciativa y empieza a investigar acerca de la educación en todas las culturas. Era una persona muy autodidacta y entonces empieza a investigar y a conectarse con pedagogos de aquel entonces y empieza a reunir la información y empieza a hacer viajes. Se conecta con un amigo en Estados Unidos que lo había acompañado en las campañas que estaban allí en África. Este explorador norteamericano ya había iniciado una experiencia con niños acerca de la vida con la naturaleza y una educación a través de la naturaleza tomada de los aborígenes de aquella zona, con los indios pieles rojas. Entonces Baden-Powell va, lo visita, toma nota de cómo se educaban a los niños, especialmente a los muchachos. ¿A qué tipo de muchachos él tomó? Los chicos de 11 a 15 años. Eso fue el centro del estudio de Baden-Powell. Ciertamente los muchachos de Mafeking tenían esa edad y entonces él había visto que darle una responsabilidad a un niño lo podía cumplir.
pero había que instruirlo, había que enseñarle, había que mostrarle. Y ellos podían hacer tareas como los adultos. Entonces empieza a investigar, empieza a pergeniar esto de hacer un libro pero él necesitaba algo porque era un hombre práctico. Él era un hombre extremadamente práctico. Así que no teorizaba, sino como él decía en cierta manera, no pensemos en cocinar, sino cocinemos. Así que Baden-Powell agarra a un grupo de amigos, ¿sí? Y les dice, necesito niños para una experiencia. Y entonces los vecinos, algunos amigos, y facilitan el tema de que niños vayan al primer campamento que el mundo vio, al primer campamento de niños. Les cuento que en aquel entonces había esta asociación cristiana de jóvenes en el mundo, organizaba campamentos, pero eran para jóvenes. No había campamentos de niños, y mucho menos campamentos en carpas. Socialmente era mal visto. Así que fue toda una osadía de Baden-Powell. Y claro, como no era bien visto, él agarra y toma a estos niños fuera de Londres y los lleva a una isla que estaba frente al canal inglés de Londres, y esa isla se llamó Brownsea. Pero él no llevó a los chicos al mejor lugar de la isla donde estaba poblado, sino que él los lleva a la parte contraria, donde no se podía ver la ciudad de Londres, ni tampoco el poblado, a la parte de bosque como el que tenemos aquí atrás. Y entonces él los lleva y les hace vivir 6 días que comenzaron desde un 29 de agosto aproximadamente hasta el 6 de agosto, el primer campamento scout que el mundo vio. Y allí puso en práctica todo esto del método scout. El método scout que se basaba en trabajar en pequeños grupos, que se trabajaba en aprender haciendo las cosas, en tratar de tener un adelanto progresivo, y les hizo una serie de vivencias, y en donde el adulto, que era él, tenía una acción estimulante, motivante, pero no interfiriente con su educación. Si ellos se equivocaban, ensayaban el error y volvían a trabajar sobre eso. Y ahí hicieron todas estas prácticas de exploración los chicos y vivieron ese campamento. Tal es la delicadeza que tuvo Baden-Powell, a pesar de ser el general más exitoso, más joven del ejército británico de aquel entonces, que ¿saben qué? No se fue como militar mostrando todas sus condecoraciones, sino que él se fue de civil. Se fue vestido como una persona común, un pantalón corto, las medias, un zapato, un sombrero y una camisa remangada. Así se fue Baden-Powell en aquel momento, a ese campamento. Y los chicos tampoco llevaron ningún tipo de uniforme scout, sino que eran con la ropa que tenían. Con toda esta experiencia, ¿él qué hizo? Él vuelve a su casa y empieza a diseñar el libro Scouting for Boys. Esto es la traducción Escautismo para muchachos. Otra traducción de Escautismo para muchachos, él buscando términos pedagógicos de aquel entonces, la traducción castellana es Escultismo para muchachos, porque estaba destinado a varones. Y así es como él le muestra los escritos a un amigo que podía publicar el libro, y este amigo, Alan Parsons, le dice, que era periodista, le dice, mirá, Robert, un libro no lo van a poder comprar estos niños de la calle porque son pobres. Así que le dio una idea, mira, ¿por qué no lo sacamos en fascículos coleccionables cada 15 días? Le da tiempo para que junten. Y así que por pocos peniques, en abril del año siguiente, del 1907, que había sido el campamento de Brownsea, en abril de 1908 sale el primer fascículo con los diarios de Londres. Así que allí los niños se juntaban para comprar por unos peniques ese fascículo de Scouting for Boys por Robert Baden-Powell. Así que van comprando, y los mismos niños, ellos se van conformando en patrullas, los pequeños grupos, y entonces empiezan a esas pandillas que se juntaban en las esquinas, se juntaban para hacer las prácticas scout. O sea, de lo que hacían para mal,
lo hacían para bien. E iban leyendo todos los valores y principios que estaban dentro de ese libro que ya les voy a ir comentando, ¿sí? Así que el primer eje fundamental era que debíamos cumplir deberes para con Dios. Había un compromiso, ¿sí?, reverente hacia Dios. Lo segundo era que ellos debían cumplir sus deberes para con los demás, en la ayuda al prójimo, en todas circunstancias. Y después había deberes que ellos tenían que cumplir para consigo mismos. O sea que ellos no se podían quedar donde estaban, sino que ellos tenían que superarse, buscar mejorar cada día en todos sus aspectos. Primero en su hogar, para después poder transformar la sociedad donde estaban. Así que así arranca esto de los scouts. Y miren, en la primera entrega quincenal ya había 100.000 scouts en Londres. Para la segunda entrega quincenal había 300.000 scouts en Londres. Imagínense. Baden-Powell en el libro había diseñado un uniforme porque se dio cuenta que en el campamento de Brownsea esa ropa que tenían, que era muy de ciudad, no era práctica para la vida en los bosques como tenemos acá. Entonces él diseña, toma de ciertos lugares donde él había estado cuál era la ropa más práctica. Entonces una camisa como de la gendarmería del Sudáfrica, el pantalón corto que se usaba en la India, un sombrero al modo de la caballería montada de Canadá, que se llama el sombrero de 4 pozos, la imagen típica del explorador. Así que entre todas esas cuestiones arranca el tema de lo que era el uniforme scout para que pudieran también no haber separación de clases sociales, que todos fueran una hermandad como él quería que fueran, ¿sí? Un grupo de niños que se ayudaran unos a otros. Es más, creó una figura de un hermano mayor que podía cuidar de los otros. Cuando él tuvo su vida en Charterhouse, ¿se acuerdan de aquel colegio que le habíamos hablado? Él tenía un tutor y ese tutor, que era un alumno de los últimos años del colegio, se encargaba de 7 u 8 alumnos que él tenía que cuidar y fijarse que pudieran hacer todas las cosas de sus estudios, de sus higiene. O sea, hacía de papá y mamá frente a esos chicos. Y esa es la imagen que crea Baden-Powell con el guía de patrulla, el hermano mayor. Así que por eso el saludo scout, que es representa justamente los deberes de un scout. Deberes para con Dios, deberes para con los demás, deberes para con uno mismo. Y este símbolo que significa el mayor protege al menor. Esto en un principio era el esquema, el símbolo que él creaba para los scouts. Y este saludo, que así se llama el saludo scout, es el que nos representa frente al mundo. Algo sencillo, porque los chicos no pueden abstraerse, no pueden crear la abstracción, sino que necesitan cosas concretas. Y él lo sabía, por todo lo que había estudiado. Por lo tanto, esta imagen quedaba impregnada en la mente de los chicos con respecto a eso. Así que así empiezan a hacer esto. ¿Qué ocurría? Ellos eran pandillas y eran territoriales, y por lo tanto estos chicos cuidaban sus territorios. Había adultos que intervenían para que no hubiera peleas y les escribían cartas a Baden-Powell de cómo tratar a los niños, porque es el único lugar en la historia, y esto está registrado por numerosos historiadores, de que es el único caso en el mundo que una organización, una institución se crea a partir de un libro. No había adultos al principio con el movimiento Scout, eran los propios muchachos que se organizaban a partir de lo que aprendían de un libro. Así que esto es por más interesante. Interesante porque en todas partes, como decía Baden-Powell, había algo en particular, y que era cuando venían los periodistas y le preguntaban acerca de qué con Dios en esta historia. Y dice, Dios está en todas partes. Todo el movimiento Scout ronda alrededor de Dios, porque un Scout no puede ser ateo, porque cualquier persona que levante la vista al cielo en una noche estrellada y diga que Dios no existe, no lo puedo entender. Entonces yo les dejo un mensaje a los Scouts, decía Baden-Powell. 2 libros tiene que leer un Scout. Por un lado, el libro de la naturaleza, donde Dios ha dejado manifiesto su creación y por sí misma habla de Dios.
Y por el otro lado tenemos la Biblia, decía. La Biblia, donde está la voluntad para hombres como vos, como yo, como de esos niños de aquel entonces. Ahí es donde podían buscar qué es lo que Dios quería para su vida. Así que Robert Baden-Powell tenía muy claro a dónde apuntaba con respecto a la educación. ¿Saben qué? Baden-Powell decía también que este movimiento fue creado, fue diseñado, dice, para alcanzar a los niños para el reino de Dios. Y eso lo dejó plasmado en muchas cartas, en muchas cartas. Pero imagínense, 300.000 scouts en apenas un mes o 2 meses, no importa ya el tiempo. Él después editó ese libro. Dejó de ser coleccionable y se transformó en un éxito, que fue traducido incluso en muchísimos idiomas. Ahora, ya estaba lanzado esto al mundo. Y esto corrió por todo el mundo de una manera increíble, impensada para Baden-Powell. El rey de Inglaterra le dice, Robert lo llama y le dice, arreglame este problema, porque los chicos en Londres eran muchísimos, pero no solo en Inglaterra, sino en el mundo, como veremos más tarde. Así que muchos niños, un método educativo totalmente eficiente para alcanzar a los niños para Dios, era demasiado en aquel tiempo. No lo podía absorber Baden-Powell, entonces decidió empezar a crear una asociación para ordenar ciertas cosas. Él diariamente, a pesar de que no había WhatsApp, contestaba miles de cartas a las inquietudes de muchos adultos que estaban interesados en los niños, ¿sí? Así que él con paciencia las escribía, las contestaba, ¿sí? Incluso iba a visitar personalmente por las calles de Londres a los chicos scouts. Así que ahora ya en un momentito más les voy a contar qué pasó después, ¿sí?, de ese 1908 en que nace y surge ya concretamente el movimiento Scout.